¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host. En esta ocasión les voy a platicar acerca de la polémica muerte de la modelo Roslana Korshunova. Una joven que después de haber llegado a las esferas más altas del modelaje decide quitarse la vida lanzándose desde el 9º piso de su apartamento en Manhattan, Nueva York. Hoy vuelve a sonar el nombre de Roslana Korshunova y esto se debe a la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein. Esos archivos que fueron desclasificados por órdenes de Pamela Bondi, la fiscal de Estados Unidos. Y esto hará que a partir de ahora, siempre que se mencione el nombre de Jeffrey Epstein y su famosa lista, de nueva cuenta los que conocieron la trayectoria de Roslana estarán pensando en ella y surgirá su nombre y cobrará vida relacionada desafortunadamente con la lista de Jeffrey Epstein. Roslana Korshunova era una modelo originaria de Kazajistán. Era kazaja rusa. Habría llegado a las más altas esferas del modelaje, de la fama. Llegó a ser la portada de revistas muy prestigiadas, las más importantes del mundo, como Vogue, Vera, Nina Ricci, Ralph Lauren, Christian Dior y otras. Roslana además dominaba varios idiomas fluidamente, hablaba en ruso, hablaba en inglés, hablaba en alemán. Sorprendentemente tuvo su primer empleo en 2003 y fue directo a la portada de una revista. Era demasiado hermosa Korshunova. Estuvo representada por las más importantes agencias de modelos en París, en la cuna de donde salen las novedades de la moda, en Londres, en Milán, de donde surgen los más importantes diseñadores y están en busca de un rostro como el de Roslana. Fue el rostro de portadas de revistas, no solamente en esos países, sino que también de la revista Vogue hay mucho que hablar porque esta la llevaría como portada a Rusia, a Francia y a otros países. Roslana estaba en el pleno de su éxito, haciendo pasarelas con marcas de mucho prestigio como Max Mara, Moschino, Vera Wang. Y justo ahí, estando en la cumbre de su trayectoria, decide lanzarse de manera impactante desde el 9º piso de su departamento en el Wall Street. Murió el 28 de junio. Se lanzó al vacío, pero aquí lo extraño y lo que genera una muerte misteriosa es que Roslana no dejó ningún rastro. Roslana no dejaría ni siquiera una nota suicida, y esto no es necesariamente un patrón, pero sí es muy común en la gente que opta por quitarse la vida, llegan a dejar una nota suicida. Cuando menos hay rastros de qué los lleva a ese desenlace tan trágico. Desafortunadamente Roslana no dejó nada. Y eso generó que las autoridades en Nueva York dieran un dictamen oficial con la palabra suicidio, pero agregando a un lado la frase falta de evidencia clara. Esto obviamente generó demasiada polémica y a partir de ahí se generarían muchísimas teorías conspirativas acerca de qué fue lo que llevó a Roslana a quitarse la vida. Muy joven, 20 años y además en la cima. Esta conclusión por parte de la Fiscalía de Nueva York se construye basándose en la falta de signos de lucha. Por ejemplo, no habría ninguna señal corporal que pudiera evidenciar algún forcejeo, que alguien la pudiera haber aventado, que alguien la pudiera haber impulsado. No había tampoco sustancias en su cuerpo, no había toxicidad en su organismo con ingesta de drogas o alcohol, no había nada de eso en su cuerpo, además de que era absolutamente sana. No se encontró tampoco la nota de suicidio que pudiera tomar una idea de qué estado anímico tendría Roslana en ese momento. Por supuesto que es inusual que la gente no deje algo. Según las estadísticas, normalmente la gente deja por lo menos rastros o señales o una despedida o una nota de deslinde, por ejemplo. La teoría que agregó la Fiscalía tras una entrevista con unas amigas definitivamente fue sustentada porque todas las palabras que tomaron de ellas es que Roslana era una mujer feliz. Se trataba de una joven que
se sentía satisfecha con lo que estaba haciendo, se jactaba mucho de encontrarse en la cima del mundo. Las amigas agregan que no entendían, no tenía razones para suicidarse. Le había ido muy bien en París, se sentía bastante contenta. Y una de ellas, lo que aportó que realmente es muy relevante, es que Roslana acababa de atravesar por una circunstancia un poco triste, posiblemente severa para su estado anímico. Había terminado una relación amorosa con un magnate de los negocios, con un empresario. 3 meses antes de su muerte, Roslana habría escrito en sus redes: estoy tan perdida, ¿me encontraré a mí misma alguna vez? Esto sugiere que realmente enfrentaba problemas de tipo emocional, pero según sus amigas no era un elemento suficiente como para que ella tomara una decisión tan radical. No una ruptura amorosa, según como la conocían sus amigas. No esta ruptura podría ser el elemento para que ella tomara esa decisión. Lo que sí podría tomar bastante fuerza y ahora se sabe es el vínculo que hubo con Jeffrey Epstein. A finales del 2024, por órdenes de Pamela Bondi, la fiscal de Estados Unidos, fueron desclasificados los documentos que revelan que Korshunova había viajado a la isla bonita de Jeffrey Epstein. Fue vista en el Lolita Express en el 2006, ella 18 años. Para los que no saben qué es Lolita Express, es el avión privado del magnate Jeffrey Epstein, ese que utilizaba para que abordaran sus socios, para trasladar a sus magnates amigos, a darles un rato de complacencia, de placeres inmundos a través de la violencia, a través de las drogas, a través de los ataques sexuales, a jóvenes, a pequeños, a niños, a promesas de la música, a artistas famosos. Algunos mencionan en las redes que por ahí hay algunos famosos que fueron diagnosticados con suicidio, pero que realmente lo cierto es que en algún momento participaron en la Isla Bonita o que incluso simplemente hablaron del tema. Y esto generó el repudio de este magnate Jeffrey Epstein y que podría haber sido el causante de las muertes de estos artistas. Pero eso solamente es una teoría conspirativa. Lo cierto es que sí aparece el nombre de Roslana Korshunova en la lista de Jeffrey Epstein y sí aparece como testimonio que fue vista en el Lolita Express camino hacia una experiencia muy traumática, como las que viviría cualquiera que estuvo ahí. Y estas experiencias traumáticas dentro de la isla bonita de Jeffrey Epstein podría ser posiblemente una causal muy importante para que Roslana tomara esa terrible decisión. Sin embargo, no hay una conexión directa, no hubo evidencias, ahora menos, porque esta lista se ha desencriptado con muchísima diferencia de tiempo. Roslana falleció en el 2008 y este desclasificado de expediente sucede en el 2024, de manera que no hay una posibilidad de apuntar a que este sea el motivo directo, además de que Jeffrey Epstein se suicidó cobardemente en su celda también hace algún tiempo. Otra de las teorías que pueden apuntar hacia esta terrible decisión de Roslana Korshunova sería el rechazo familiar. Según amistades de ella, aseguran que no se llevaba bien, que se sentía bastante mal en su entorno, que realmente ella solo tenía relación con su madre, Valentina Kutenkova. Pero tampoco se puede garantizar que esto haya sido un hecho, porque posterior a su muerte, Valentina Kutenkova acudiría a presentar su declaración junto con el exnovio de Roslana, de nombre Artem Perchenok, y ellos insistieron en que tenían una bonita relación con ella, hablaban frecuentemente con ella, incluso tampoco podían creer que ella hubiera tomado esa fatal decisión de quitarse la vida. Argumentaban que era feliz, incluso tenía planes futuros, ya estaba preparando cómo celebrar su cumpleaños número 21, ya tenía fecha y lugar, lo iba a hacer en Pensilvania, y este joven podría ser uno de los invitados. Así que esta postura familiar podría ser una teoría bastante lejana, pero por parte de la gente que conocía a Roslana podría ser una fuerte y efectiva teoría. Incluso la calificaron como un juego sucio por parte de la familia.
En fin, van aumentando las teorías y las posibilidades que llevó a Roslana, a la Rapunzel rusa, a quitarse la vida. Muchas de estas podrían ser teorías conspirativas, pero muchas de estas teorías tienen un sustento y a medida que se dan a conocer, este embudo va tomando un rojo perverso. Se va haciendo el agua más oscura. Y realmente van surgiendo más. Hay muchas especulaciones acerca de su muerte. Incluso se relaciona también a la mafia rusa como una posible teoría. Se dice, y que fue también respectivamente vinculado en algún momento como una fuerte teoría, que Roslana participaba en la mafia rusa a una red de prostitución de modelos, una teoría que fue muy amplificada por los medios sensacionalistas como The Telegraph y Los Angeles Times. Ellos se encargaron de decir que sí, que Roslana podría haber pertenecido a una mafia de tráfico de modelos y que incluso ella ya quería abandonar la industria de la moda, pero poderosos intereses se lo impedían. Pero también es absurdo un poco pensar que pudiera ser cierto, porque Roslana sí viajaba mucho a Rusia, lo hacía de la mano de la revista Vogue, lo hacía de la mano de diseñadores y lo hacía de la mano de un gran equipo de colaboradores para hacer una gira de trabajo. ¿En qué momento podría ella hacer una acción determinante como para el tráfico de modelos dentro de una mafia rusa? Pero también es posible, porque al final de cuentas todo es posible. Y esto toma un color cada vez más oscuro y cada vez es más perverso. No hay pruebas sólidas de esta narrativa, pero simplemente alimentaron un misterio. Entre esta integración a la mafia rusa, la ruptura con su novio, el haber participado en la isla de Jeffrey Epstein, y también las presiones de la industria de la moda, porque algunos detallan que ya también ella estaba bastante cansada, dando informes que sugieren que Korshunova enfrentaba un estilo de vida ya demasiado agotador, sus viajes constantes, la presión de mantenerse en la cima, de mantenerse esbelta, de no comerse un chocolate en el avión, de estar en una industria tan competitiva, entre el pleito y las peleas que tienen las revistas por una competencia, los diseñadores por ver quién es el mejor. Ahí en medio se encontraba Roslana. Tal vez sí, agotada de tanto viaje, de mantener su figura esbelta y de tener el cabello tan bello porque ella era la Rapunzel rusa. Un cuidado extremo que la mantenía ya tal vez agotada. Podría ser, pero tampoco es válido que una mujer de 20 años, que está en la cima del mundo, que conoció el éxito y la fama, que estaba cumpliendo sus sueños, podría sentirse tan agobiada. Hay otras famosas que también lo hacen, que no pasan navidades con su familia, que se la pasan entre aviones y sin embargo viven con la ilusión de seguir avantes, de seguir adelante. Pero obviamente no todo el mundo tiene esa ecuanimidad de pensamiento. Tal vez Roslana no lo tenía. Definitivamente no lo soportó según esta teoría, que tampoco se confirma y que tampoco puede ser un elemento que la llevara directo al suicidio. Es una más de las especulaciones que pueden contribuir a un malestar emocional, que sí, efectivamente ya tenía bastantes malestares emocionales. Pero esta que te voy a comentar es la teoría más espeluznante, es la teoría más macabra sobre la muerte de Roslana Korshunova, de Russian Rapunzel, esta famosa modelo que sí estaba entre las grandes esferas, entre las grandes marcas, y que muy seguramente muchos modelos ya le estarían envidiando. Esta, que es la más macabra de las teorías, narra la muerte de Roslana Korshunova refiriéndose al regreso de una secta estadounidense de la década de los 70. Roslana tenía una amiga de nombre Anastasia Drozdova. Juntas asistían a un centro de formación ruso basado en el Life Spring, algo que genera el control emocional de la gente que acude ahí y que por supuesto paga cantidades exorbitantes para sentirse mejor, para llegar a su punto máximo de manera emocional. Basado en el Life Spring, se refiere al desarrollo del potencial humano. Lo cruel
es que un año después de que Roslana Korshunova se habría quitado la vida, solamente un año después, su compañera, la que acudía con ella a estos centros, Anastasia Drozdova, se lanzó también al vacío, no de 9 pisos, pero sí de una altura prominente como para quitarse la vida. Solo que la muerte de Anastasia fue diferente. Ella sí dejó una nota. Habría pasado un año, además de que Roslana Korshunova se habría lanzado desde el 9º piso, y un año después Anastasia, su amiga, la que acudía con ella a este centro, se lanza de una altura no tan alta, pero se quita la vida y deja una nota suicida. Eso hace que no se rompa el esquema de lo que argumentaban las autoridades en Nueva York. Anastasia deja una nota a su madre en donde dice: perdóname por todo, incinérame. Evidentemente la mamá de Anastasia se sentía aturdida y sin poder encontrar una explicación acerca de la muerte de su hija. Lo que hizo ella fue ir en la búsqueda de respuestas. Encontró las pertenencias de su hija y buscó hasta hallar un documento que tenía arriba, en la parte superior, el nombre Rose of the World. Esta Rosa del Mundo era un centro de entrenamiento ruso, un lugar al que asistía Roslana, evidentemente del brazo de su hija Anastasia. Evidentemente, dentro de todos los detalles que se pueden confirmar de este lugar, hay una pista que también recibió un conserje en donde vivía Roslana Korshunova, de nombre Mohamed Nakib. Él mencionó que él ya había encontrado detalles físicos sospechosos en Roslana. Él notó que el cabello de Korshunova, que de por sí era bastante largo, que por algo le decían la Rapunzel rusa, era su distintivo, siempre lo tenía bastante cuidado. Y él notó que esa ocasión que la vio, su cabello estaba cortado de manera desigual, muy corto de unos lados, largo de otros, muy lastimado. Y eso obviamente levantó sospechas, especulaciones sobre un posible forcejeo con alguien que la lastimó y que definitivamente le atacó en la parte más sensible, es decir, en donde ella tenía su distintivo, su cabello, su melena. Algunos decían que en realidad se lo había cortado como un acto simbólico. No se investigó a fondo ese detalle, simplemente generó bastante intriga en el caso. Al final de cuentas, no había mucho que investigar sobre el corte de cabello y quién se lo habría dejado así o por qué. Pero después de lo que había pasado con Anastasia, después de lo que había pasado con Roslana, lo que sucedía es que había demasiadas especulaciones en el aire. Evidentemente todavía no llegaba esta investigación sobre Jeffrey Epstein, porque eso sucedió en 2008 y la lista de Jeffrey Epstein se da a conocer en pleno 2024, y es cuando revive esta nota y el nombre de Roslana Korshunova cobra vida propia. De haber sabido que existía este caso, tal vez el productor de televisión que se metió tanto en investigar esto hubiera tenido tal vez un poco más de pistas, pero con las que encontró fueron suficientes para escribir un libro. Fue un hombre que se metió demasiado en el tema, quiso investigar mucho acerca de la muerte de estas dos jóvenes. Escribió un libro, ya era productor de televisión, y además narró bastantes cosas. Él se tomó el tiempo de investigar minuciosamente. Su nombre es Peter Pomerantsev. Él visitó el sitio para las sesiones de entrenamiento. Incluso se suscribió, mostró los recibos de las cantidades que había pagado, que por cierto, pues ya te imaginarás pagar pues cantidades fuertes, porque se trata de un lugar ceremonioso en donde pues se encargan del llamado Live Spring como para detonar la mente de cualquiera. Él ingresa con una cámara oculta y durante una entrevista él dice: si me piden que describa este lugar, por los 3 días que estuve ahí simplemente diré que es un lugar oscuro y con gritos.
Es un lugar diseñado para aturdir la mente, para suspender el pensamiento. Y justo cuando estás tratando de entender qué pasa allá adentro, aparece un llamado entrenador de vida, un coach, que a mí lo único que me hizo fue hacer que me doliera la cabeza porque salió con un micrófono, con un sonido bastante aturdidor y no soportaba yo el dolor de cabeza y tal vez lo hagan con todos los integrantes, con toda la gente. Lo que sucedió ahí con Pomerantsev es que descubre que la ideología de la supuesta rosa del mundo sí está basada en el Life Spring, que no es más que una secta fundada en 1974 desde Estados Unidos. Pomerantsev pasó muchísimo tiempo investigando este asunto, incluso años antes de que pudiera escribir el libro, incluso años antes de que pudiera escribir y narrar un documental. Del 2008 concretamente hasta el 2011 pudo ejecutarlo. Su libro se titula Nada es verdad y todo es posible. Ahí él narra todo lo que vio, todo lo que vivió y realmente lo que él descubrió que podría estar pasando dentro de la mente, no solamente de Roslana, sino de Anastasia. Él escribe, nada cuadra. Incluso en sus declaraciones ante la ABC News, él dice, es que al final de cuentas todo el mundo insistía en que era una chica normal. Pero siendo sinceros, eso no es inusual en los suicidios. Realmente la normalidad es una cosa irónica entre la gente que se suicida. Realmente no era una chica normal. Es una historia muy terrible, es una historia muy trágica, muy deprimente. Cuando Roslana se une a este grupo de Rose of the World, ya su carrera iba en declive, parecía como que todo estaba yéndose para abajo. Pomerantsev asegura que se unió a la Rosa del Mundo, en parte también para afrontar sus problemas de pareja con ese magnate empresario. De pronto ella se vio absorbida por un mundo de coaches de vida y decidió irse por esa línea. El objetivo aparente de estos miembros de la secta es que ellos perfeccionen su vida y sean personas más eficaces. Y eso es lo que narra Pomerantsev en su libro. Ese es el objetivo de los coaches. Perfeccionar a la gente, hacerla más eficaz. Pero no lo lograron, porque al final de cuentas el resultado por parte de las dos fue devastador. Él dice, esto se apoderó de la vida de Korshunova, hasta el punto en que notaron que había cambios alarmantes en Roslana. Y hay una frustración en ella que va creciendo más. En vez de que se resuelva, se va incrementando. Su vida amorosa, sus frustraciones, todo eso antes de morir, a pesar de haber vivido con una alta calidad de vida en un apartamento en Manhattan, en una zona bastante costosa, recibiendo fortuna, contratos millonarios con las grandes marcas, llegando incluso a convertirse en el rostro de una campaña del perfume de Nina Ricci. Vaya que había grandes firmas para Roslana, pero ella estaba conflictuada y cada vez más frustrada. Según Pomerantsev, dentro de Rose of the World, dentro de la Rosa del Mundo, alguien le afirmó que las crisis son parte de un proceso de sanación. Alguien le dijo que era normal. Alguien, un miembro veterano de la Rosa del Mundo, se acercó a él y le platicó muchísimas cosas. Su nombre era Volodiaya. Según su libro, él dice que este hombre le decía, lo llamamos un retroceso. Y entonces Roslana tuvo uno. Él tuvo testimonios de alguien que conoció a Roslana y decía que lloraba por las noches, que deambulaba por la ciudad, que no sabía incluso a dónde iba. Había veces en que estaba perdida. No sabía qué estaba haciendo. Y esta persona, este veterano, le dice que pues sí, que es normal, que hay que pasar por eso para poderlo madurar. Pomerantsev también agrega en su libro que la Rosa del Mundo, luego de las investigaciones, luego de que se vieron vinculados en el escándalo por la muerte de Roslana, tuvieron que cambiar incluso su nombre. Pero antes hubo coaches que invariablemente tuvieron que dar declaraciones, se presentaron a entrevistas en medios de comunicación, estuvieron muy mediáticos,
muy activos antes de cambiar el nombre de la Rosa del Mundo. Hay uno que incluso dio testimonio de Roslana. Su nombre es Vladislav Novgorostev, bueno, ruso. Él decía, la vi, escuché sus historias, historias terribles, historias que nadie más ha escuchado. Lo más importante es que ella estaba en un mundo atroz sola, sintiéndose mal, absolutamente sola, no tenía nadie. Su único ser querido era su madre. Y este testimonio pues no fue de gran soporte para absolutamente nadie. No había evidencias de que saliendo de ahí ella estuviera tan aturdida como para que ellos la hubieran inducido a quitarse la vida. Pero si vamos de menor a mayor, a medida que vas conociendo las historias, todo se va poniendo más turbio. Este claroscuro va tomando un color rojo-negro que nos hace pensar que realmente esta modelo estaba bastante mal y sí sería tal vez la lista de Jeffrey Epstein, y sí sería la ruptura con su novio, y sí sería el ajetreo dentro de su carrera, el estrés, las catarsis que vivía ya internamente, y tal vez sí sería el pertenecer a esta secta, en donde este coach todavía se atreve a decir que el suicidio es muy complejo y que decir que fue solo por esto o aquello es ingenuo. Esas fueron las declaraciones del coach, de esos que aturden con su micrófono y ensordecen. Incluso él dice que las cosas no funcionan así. Vaya coach de vida que llevaría a que dos mujeres se sintieran más aturdidas de lo que posiblemente ya estaban. Es un misterio la muerte de Roslana Korshunova. Finalmente, un misterio que persiste, que desde el 2008 hasta esta fecha sigue siendo un misterio, pero hoy ha cobrado vida propia precisamente por revelarse su nombre dentro de la lista de Jeffrey Epstein. Lo más irónico es que cada que se mencione el nombre de Jeffrey Epstein, por alguna extraña razón, los seguidores de Roslana Korshunova estarán recordando su nombre cada vez que se mencione el de Jeffrey Epstein. Porque no hubo respuestas. Porque hubo un dictamen oficial de suicidio sin pruebas definitivas que decía suicidio sin pistas. Entre ellos las contradicciones por su estado emocional, detalles físicos inusuales, muchas teorías de conspiración, mafia rusa, lista de Epstein, su conexión contra todo esto, contra un centro de entrenamiento controversial. Todo eso ha causado que esta muerte siga siendo un misterio. Y doloroso, al final de cuentas, porque su muerte, la muerte de Roslana Korshunova, seguirá siendo un enigma. ¿Qué te parece? Yo soy Cristina Vargas y te invito a que suscribas, a que comentes y a que me des like. Hasta la vista.